En este video te voy a explicar las 8 palabras más importantes del inglés. No solamente son palabras cualquiera, entonces por favor quédate hasta el final del video para que entiendas claramente las 8. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. Ya nos habíamos tardado, pero esta vez les tenemos un video muy especial que les garantizamos que si ponen en práctica lo que van a ver en este video, el inglés se les va a facilitar más de lo que creen. Incluso te reto a que después de ponerlo a prueba me pongas un comentario ahí y me digas si te sirvió o no te sirvió. Y la primera palabra que tienes que entender que son los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Esa es la palabra que te debes de grabar de ahora en adelante y entender qué son los pronombres, ¿no? Los pronombres son aquellas palabritas dentro del inglés que nos enseñan para que nosotros no estemos repitiendo los nombres de personas o de cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos normalmente frases donde puedo decir que cínica graba a retórico. Entonces, ahí tú tienes que entender que una personita es el sujeto y otra personita es el objeto, así se le conoce, ¿no? La personita que es el sujeto es la que hace la acción, en este caso, cínica graba a retórico. Entonces, en lugar de tú estar diciendo una frase como cínica records retórico, tú podrías decir she records him. Y por eso es que existen los pronombres como de sujeto, que son I, you, he, she, it, we, you and they. Y existen los pronombres de objeto, que son como me, you, him, her, it, us, you and them. Y regularmente por eso los confundimos. Es muy importante que entiendas lo que es el sujeto, verbo y complemento para que de ahora en adelante puedas saber cuál de los dos pronombres usar en tus frases. Pero si tienes todavía muchas dudas sobre lo que es el sujeto, verbo y complemento, te recomiendo que me sigas en el canal de Español Mexicano con Retórico, donde les explico detalles del español que sí son necesarios para aprender otros idiomas. Continuando con este tipo de pronombres, los más famosos, por ejemplo, son el it. Y tenemos que aprender a diferenciar si decimos I listen it, I take it, que es el más común, que no es el mismo it que cuando lo uses al principio de la frase. Cuando dices it is good o it is raining. ¿Sí me explico? Entonces por eso también hay que entenderlo y esto es lo que hace confuso porque a veces pues creemos que es el mismo it y los maestros te dicen que es el mismo a veces, pero en realidad son dos it diferentes y pasa lo mismo con you. Porque por ejemplo, no sería lo mismo si digo I love you, no dices you love I, ¿verdad? Entonces dices you love me y ahí es donde te das cuenta que son diferentes. Entonces por ejemplo, cuando yo digo I love cínica, entonces en lugar de decir eso voy a usar un pronombre y puedo decir I love her. Porque el sujeto soy yo. Y si fuera al revés, diría cínica loves me o she loves me, porque ella es la que sería el sujeto en esta frase. Ya nada más como algo especial dentro de los pronombres, recuerda que existen también pronombres como en el caso de something o somewhere o someone, que en realidad pues puedes decir como algo o alguien en algún lugar, que son todas esas variaciones, igual el anyone, anything, anywhere o el everywhere, everyone, everything. Tenemos también aquellos pronombres que son de propiedad, como cuando dices mine o yours o his, ya no repites el objeto. Y por ejemplo los últimos pronombres como son los demostrativos, ¿no? Y ahí hacemos uso de la palabra one, como por ejemplo cuando decimos this one o that one o cualquier otro adjetivo. Esos también son considerados pronombres porque los usas para no repetir. I like that one o I like something. Precisamente estos son otros ejemplos de los pronombres. Entonces de ahora en adelante ponle atención. La primera palabra que debes de entender que son los pronombres. La segunda palabra son los verbos. Y lo que tienes que entender es que los verbos son palabras que representan acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos verbos como to work, to do, to be, to walk, to like, to play. ¿Y por qué los digo con el to? Porque así es como le debes de decir cuando es en infinitivo, cuando dices jugar. Tienes que decir to play, ese es el infinitivo. Y regularmente cuando lo conjugas y lo pones en presente, en futuro, en pasado, eso es conjugar. Ese pues lo que haces es conjugarlo, le quitas el to y usas las diferentes reglas, ¿no? Si es presente, I work. Si es futuro, I will work. Si es pasado, I worked. Y si es, por ejemplo, condicional, I would work o cualquier otro tiempo. Eso es la acción, entonces la acción es el verbo. Pero aquí lo interesante es que los verbos pueden ser sujeto y pueden ser complemento. Por ejemplo, puedes decir la frase I like to play. Ahí estoy utilizando dos verbos. Uno que es la acción, en este caso que es I like, y otro que vendría siendo un complemento, to play, porque me gusta, esa es la verdadera acción, y jugar. Ya se vendría siendo como el complemento. Entonces, ahí tengo dos verbos. Tengo el verbo en la acción y tengo el verbo en el complemento. Por eso es importante entender lo que son los verbos y la palabra verbos. También podríamos hacer una frase donde sea sujeto y te puedo decir leer
ayuda a practicar. Reading helps to practice. Entonces ahí en este caso estoy utilizando un verbo para el sujeto, un verbo para el verbo, para la acción, y un verbo para el complemento. Por eso hay que diferenciar cuándo sí necesitas conjugarlo y cuándo solamente se debe de quedar en sus infinitivos. Algo importante que también debes de poner atención es que existen no solamente los verbos simples como play, work o like, también existen phrasal verbs, que son los verbos como wake up o turn on and turn off, get in, get out o stand up, sit down. Y por ejemplo los verbos que son collocation verbs, como en el caso de take a shower o spend time o save money o make a mistake. Que son verbos, siguen siendo acciones, pero ya estás usando más de una palabra, entonces, pero siguen siendo verbos, entonces siguen siendo acciones, siguen siendo representación de acciones y los debes manejar de la misma manera. Y el último que es muy especial dentro del inglés, que es el there is y el there are, que es un verbo especial porque no tiene sujeto, aquí en este caso es como impersonal, entonces nada más cuando dices hay, y lo puedes usar tanto en futuro, en pasado y en todos lados, entonces también póngale atención ahí porque puedes decir there will be, o there was, o there has been. La tercera palabra que debes de aprender, los sustantivos, los nouns. Los nouns solamente son los nombres de las cosas. A diferencia de cuando digo retórico y cínica, que son nombres propios, o YouTube, que también es como un nombre propio, los sustantivos son nombres de cosas. Como por ejemplo, en lugar de decir retórico, yo podría decir hombre. En lugar de decir cínica, podría decir mujer. Y podría haber otro tipo, como de maestro o maestra. Podría ser artista, actriz, actor, doctor, todos esos son sustantivos, ¿no? Incluso cuando dices mesa, silla, todos esos son sustantivos. Entonces, teacher, table, man, woman, student, school, house, todos esos son los sustantivos. Por eso la mayoría de los vocabularios que normalmente aprendemos en inglés empiezan por sustantivos. Te dicen los nombres de las cosas de las casas, los nombres de los días, los nombres de los meses, te dicen los nombres de las profesiones y todos esos son sustantivos. Por eso de ahora en adelante debes de aprender que los nouns, los sustantivos son los nombres de las cosas. Y a diferencia de los nombres personales, o los nombres de las personas, los nombres propios, en este caso los sustantivos sí van a usar a algo que se llama el article. La cuarta palabra es el artículo porque el artículo es esa palabrita que siempre va acompañando al sustantivo y te diferencia si el sustantivo es específico o no es específico. Por ejemplo, no es lo mismo decir un video que el video. No es lo mismo decir un maestro que el maestro. Por ejemplo, ¿ustedes con quién les gustaría aprender? ¿Les gustaría aprender con un maestro cualquiera o les gustaría aprender con el maestro que ya es un maestro específico? Precisamente, entonces en el inglés solo vas a tener cosas como a o an, en dado caso que empiece con vocal, an architect, an orange. Pero, por ejemplo, vas a tener a book, a school, y en el caso vas a tener también el artículo que es the book, the apple, the architect. La número 5 que vendría siendo las preposiciones son aquellas palabritas que nos sirven en el complemento, básicamente, y las prepositions son muchas, ¿no? Entonces, pero se pueden dividir básicamente en contestar las siguientes 3 preguntas, que es where, when o whom. Que ya sea que contestes dónde, que digas, por ejemplo, at school, on the street, in Lagos de Moreno City, o por ejemplo que dijeras cuándo, que vendría siendo at 5 o'clock, on Tuesdays, in January. O, por ejemplo, ya cuando dijeras cuando estás con alguien más. Entonces puedes decir, hiciste algo por alguien o para alguien, ¿no? Entonces puedes decir, to my girlfriend, for my girlfriend o with my girlfriend. Entonces, por eso es que puedes contestar esas 3 preguntas por medio de las preposiciones. Es más fácil porque son esas palabritas que van antes del sustantivo. Lo que nos lleva a la número 6, que vendrían siendo los conectores, y que muchas personas confunden los conectores o las linking words, en otras palabras, los connectors, los linking words, con las prepositions. Entonces aquí les voy a aclarar por qué. La preposición solo les especifica dónde, cuándo, o con quién o de quién, pero ya la linking word lo que va a hacer, o el connector lo que va a hacer es unir una frase que tú ya tengas como I like soccer, con otra que dices I play soccer, y puedes poner una linking word para unir esas 2 frases, ya sea que I like soccer and I play soccer, o I like soccer because I play soccer. Y puedes utilizar but, when, while,
however, besides y cualquier otra que no sean las típicas, ¿verdad? Hay que retarnos a usar muchísimas más, ¿no? Nevertheless, furthermore. Y aquí por eso es súper importante que entiendas la diferencia de estas 6 palabritas que llevamos hasta el momento, porque existe like, que es como verbo, y existe like, que es un conector o una linking word. Existen 2 tipos de like diferentes, existen 2 tipos de that diferentes, existen 2 tipos de what o where o when diferentes, porque uno va a ser la pregunta y otro va a ser la linking word. Entonces siempre va a depender de dónde pongas la palabra, qué es lo que significa. Por ejemplo, ¿cómo vas a estar seguro si el like que estás leyendo es un verbo o es una linking word? Pues en el orden en donde va, si está cerca del sujeto, si está representando la acción o si está en medio de 2 frases. Y va a ser muy obvio, no hay necesidad de asustarse de que no vas a saber cuál es cuál. Entonces va a ser lo mismo, vas a entender si la pregunta, si te está haciendo una pregunta o si está siendo usada como linking word, las que sean what, where, when, why, who y etcétera. Número 7, que es la penúltima, ya mero acabamos, que son los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabritas que casi no usamos los mexicanos, porque nos la pasamos usando chido y gacho y no salimos de ahí, o chingón y de la chingada. Pero el chiste son aquellas palabritas que son descriptivas, que la verdad le dan una cualidad a cualquier sustantivo. Entonces en frases como la pizza, pues no solo digas pizza, di delicious pizza. En lugar de que digas solamente my job, di my boring job, o my interesting job, o my amazing job. En lugar de decir my mother, puedes decir my beautiful mother, my lovely mother. Puedes decir muchísimas cosas como, por ejemplo, en el caso de tu school, puedes decir si es public school o puedes decir si es private school. Entonces, si se fijan, podemos utilizar un montón de estos adjetivos para poder dar una imagen más acertada de lo que estamos diciendo, ¿no? No solo puedes decir que te gusta la pizza, puedes decir que te gusta la pizza de pepperoni. No solamente decir I like pizza, I like pepperoni pizza. Entonces ya eres más específico, ¿no? Y ahora puedes especificar I like cold pepperoni pizza. Y luego te van a decir, ay, ¿cómo que te gusta la pizza fría? Pero si a ti te gusta, puedes decir y ser específico. O por ejemplo, como cínica, ¿verdad? Que le gusta la pineapple pizza, que yo digo, no sé por qué le ponen pineapple a la pizza, pero bueno. Entonces el chiste es que tú ya puedes ser específico con lo que te gusta, con lo que haces, ¿no? Es lo mismo. I like music, pero ¿cuál music? I like pop music, I like rock music, I like all types of music. Entonces, los adjetivos de ahora en adelante, cada vez que tú estés usando un sustantivo, que era otra de las 8 palabras, y te las vas aprendiendo, ahora puedes utilizar su sustantivo con el adjetivo y ser más creativo con tus oraciones. Para finalizar tenemos la última palabra, que es la 8, que son nuestros adverbios, que se confunden a veces con los adjetivos, porque el adjetivo califica un sustantivo, ¿no? El carro es rápido. El carro es un sustantivo, ser rápido se puede calificar al carro. Pero el adverbio va a calificar una acción, el cómo corre, cómo funciona, cómo prende. Entonces el carro prende rápido, está mal dicho, deberías decir prende rápidamente. Y ahí es donde entra la confusión con nosotros los mexicanos. En inglés no va a haber confusión, porque tú puedes decir a quick car, porque quick es el adjetivo, a quick car, un carro veloz. O puedes decir runs quickly, corre rápidamente, o turns on quickly. Pero no puedes decir turns on quick. Bueno, incluso algunos gringos y personas nativas de allá también hacen esos errores, entonces, pero la gente sigue creyendo que los nativos hablan perfecto, entonces, bueno. Yo nada más tengo una pregunta, tú eres nativo del español, ¿lo hablas perfecto? Pero bueno, sigamos. Lo último importante destacar de los adverbios que no te voy a olvidar es que a veces puede haber una palabra que tanto sea adverbio o pueda ser usado como linking word, y vuelvo a lo mismo. Por eso es importante saber estas 8 palabras, porque por ejemplo en el caso de finally, puedo usarla como adverbio o puedo usarla como linking word, uniendo 2 frases. Por ejemplo, te puedo decir que you finally understand the video, tú finalmente entiendes el video. O te puedo decir que you understand the video, finally you start talking. Tú entiendes el video y finalmente empiezas a hablar. Entonces, por eso es precisamente que tanto el finally puede ser utilizado como adverbio, así como linking word. Por eso es importantísimo que te sepas estas 8 palabras. Entonces, por favor, de ahora en adelante, no solamente, cuando te aprendas una palabra, no solamente te la aprendas en español. Trata de decir qué es, si es un adjetivo, si es un adverbio, qué es lo que te estás aprendiendo. Porque de esta manera vas a poder hacer frases más fácil, así como te explico en este video de aquí.